ABC del empresario. Buenas tardes, queridos amigos de su programa El ABC del Empresario. Es un gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros y hoy tenemos un invitado muy especial para tratar un tema de interés general para todos nuestros afiliados comerciales, socios, emprendedores y empresarios en general. El tema que hoy vamos a tratar se llama el abogado interno en la empresa y para tratar este tema contamos con la presencia del doctor Santiago Zamudio Trujillo. Santiago, muy buenas tardes, te doy la bienvenida a tu programa. Hola, muchas gracias, buenas tardes, gracias por permitirme dirigirme a tu auditorio. Encantado de estar contigo. Qué bueno que nos acompañes hoy y bueno, voy a empezar por dar una pequeña semblanza de lo que es tu experiencia curricular, que es muy amplia, así que voy a sintetizar un poco. Y bueno, voy a empezar por decir que el doctor y la presente, la conductora de este programa, fuimos compañeros en la Universidad Veracruzana, donde ambos estudiamos la carrera de licenciatura en Derecho. Posteriormente, el doctor tiene especialidad en criminología, especialidad en formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, maestría en Derecho Constitucional y Amparo y doctorado en Derecho Público. O sea, es muy amplia el abanico de sus conocimientos que ha ido forjando día a día. Esto es solamente en cuanto a lo académico, pero dentro de su experiencia profesional, tenemos que se desempeñó como abogado litigante dentro de la firma Tobón Ramírez y Asociados, como oficial administrativo dentro del segundo tribunal colegiado en materias administrativas y del trabajo, como actuario judicial adscrito al juzgado sexto en materia penal, como actuario judicial adscrito al juzgado 12º de amparo en materia penal, como secretario de juzgado adscrito al juzgado 12º de amparo en materia penal, proyectista en el juzgado quinto, oficial judicial del juzgado quinto de distrito, y esta parte que voy a destacar, como jefe de departamento jurídico en API, Sistema Portuario Veracruzano. ¿Y por qué me permito destacar este tema? Porque precisamente el tema que hoy vamos a abordar es el papel del abogado interno de la empresa. Entonces vamos a poner en claro qué debemos entender como abogado interno de una empresa, Santiago, si me permites. Claro que sí. Bueno, dentro de una empresa, el abogado básicamente se encarga de múltiples áreas. Una de las partes muy importantes es realizar las actas de asamblea extraordinaria y las sesiones del consejo. Generalmente es un área que descuidan algunas empresas, lo dejan al tiempo o lo van olvidando por el motivo que sea, quizá porque se preocupan más en producir y cuando llega alguna visita de inspección de Hacienda es lo primero que piden, aunque no vengan a revisar específicamente eso, porque ahí se establecen los estados financieros. Se pasan al consejo y se pasan a la asamblea de accionistas y quieren ver si están aprobados o no, hasta revisados por el comisario. Claro. Es una circunstancia muy rara. Pero eso propiamente es lo que llamamos derecho societario, ¿no? Y ya está dentro de lo que conocemos como la especialidad del derecho corporativo. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el abogado externo y el interno? Bueno, un abogado externo no puede hacer este tipo de revisiones. Sí lo puede hacer, claro que puede hacer un abogado externo. Lo que sucede es que en la actualidad muchas empresas, por ejemplo, estas de las que venden muebles a mayoreo y anuncian en la televisión, o una empresa a la que de trabajo muy directa, que es una cafetería muy conocida, tienen ya de por sí un abogado interno que les ve desde los contratos, los ingresos y la parte societaria.
trabaja muy de la mano con el contador y con las personas de informática. Un abogado externo no está dentro casi de la empresa, no tiene un horario o no tiene quizá una participación tan directa. Siempre le llega un abogado externo ya al cliente con un problema y resuélvemelo, porque o me deben o debo Hacienda o tengo un problema laboral. Previamente, un abogado interno se dedica a evitar que ese problema salga de la empresa. Digamos que una medida preventiva, un abogado interno, podría pensarse que es un gasto doble, pero depende cómo lo vean. Yo tengo más de 7 años en una empresa en la cual no tengo ni un asunto laboral. No tengo que estar peleándome en la junta porque se va llevando debidamente un control. Esa podría ser la diferencia entre un abogado interno y un abogado externo dentro de una empresa, porque es importante tener abogados. Es una apreciación y una puntualización muy importante para que nuestros amigos entiendan cuál es la importancia de contratar a un abogado interno y en qué momento deberá contarse con la ayuda o la contratación de un abogado externo. Mencionaste una parte muy importante. Ya dijimos derecho societario, que son actas de asamblea, actas de consejo, poderes, y ya mencionaste la parte de los contratos. Es decir, tú como abogado interno te encargas de toda esa parte, pero entiendo que para que tú puedas revisar esos contratos, tienes que conocer a fondo la empresa. ¿Es así? ¿Es correcto esto? Sí, debe de conocerse la empresa, qué giro tiene. No puede ser una empresa, como les decía, una cafetería, a una empresa donde tuve bien trabajar de pinturas. No tiene nada que ver el servicio al público, la atención, a simplemente surtir materiales que no tienen nada que ver con la comida. Entonces, son dos ramos totalmente diferentes, aunque estén en la misma legislación federal del trabajo. Sí, es muy importante conocer toda la empresa desde el principio hasta el tope, hasta lo máximo que puede llegar. Quizá desde la finca o desde la producción de la pintura o cualquier otro tema relacionado, es muy importante. Te da una visión muy amplia de lo que se puede llegar y, sobre todo, para presentar defensas fiscales o laborales, es súper interesante. Sobre todo, sí, conocer los procesos y estar involucrado totalmente con la operación de la empresa. Bueno, y esto nos llevaría a mi segunda pregunta. ¿Cuáles son tú las que consideras que son las competencias que debe tener el abogado interno? Y esta pregunta va no solo enfocada para que nuestro público la conozca, sino para que otros colegas que no han tenido oportunidad de elaborar dentro de una empresa o nuestras nuevas generaciones de abogados, pues sepan qué competencias deben de tener para desempeñarse como abogados dentro de la empresa. Bien, yo dividiría en personales y académicos. En el ámbito personal, tiene que tener mucha paciencia. Hay muchos temas en los que tiene que tener una resiliencia total, tener carácter definitorio, y otro aspecto muy importante es quizá que tenga personal a su mando y saberlo tratar como si fueran damas. Tratarlos de la mejor manera posible. Eso es lo ideal dentro del aspecto personal. Dentro del aspecto académico, pues prepararse muchísimo en materia mercantil, laboral, fiscal, obviamente en penal, porque todas las empresas tienen situaciones que van de lo laboral a lo penal o en algunos temas administrativos. Entonces, eso sería lo esencial que tiene que estar estudiando constantemente. Sobre todo, pues ya los cambios de juicios mercantiles, pues, tiene que estar al día y estar muy abusado en esos cambios. Sí, el tema de la actualización constante de por sí para los abogados es algo que tiene que ser parte de tu día a día. Y siendo parte de una estructura interna de una empresa, además tienes que tener un compendio de conocimientos y irte actualizando, estar al día en todas las modificaciones, reformas y todo lo que sale, ¿no? Respecto de lo que va a impactar a la empresa. Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia como abogado interno? Y respecto de cuando has fungido como abogado externo, ¿cómo la calificarías?
Bueno, en calificación es una experiencia muy bonita, muy linda. A mí me gusta más trabajar como abogado interno que como abogado externo. Siempre de abogado interno tienes la posibilidad de crear. Estás desde cero y puedes generar cualquier contenido. Esa es mi postura, mi posición personal de que he podido innovar y generar aspectos legales favorables a la empresa. Algunas veces no han sido tan favorables, pero bueno, no todos los juicios se van a ganar. Y en relación a lo externo, pues me ha apoyado mucho en lo que he aprendido en el bagaje cultural y académico para poder desarrollarlo en un tema externo. La verdad, me ha dado mucha satisfacción realmente esas circunstancias. Fíjate que coincido contigo, a mí también me ha dado muchas satisfacciones trabajar como abogada interna de empresas, de hecho me me gusta mucho el tema y sí, tienes toda la razón, apoyo tu comentario totalmente en que te da muchas posibilidades creativas, incluso que esas posibilidades creativas pueden ser los pilares para crear un jurídico sólido y disminuir los riesgos contenciosos que se traduzcan en un litigio futuro. Así es, efectivamente es lo que hay que buscar siempre en la empresa. Entre menos pleitos, más sana es tu empresa. Así es correcto. Y bueno, entonces ya estamos dentro de la empresa y ya hablamos de ciertas competencias, de ciertos conocimientos que debe de tener el abogado para desempeñarse dentro de esta empresa. Yo considero, basado en la experiencia, que ya dijimos que uno, pues debe de conocer a la empresa, ¿no? Pero ya hablamos de contratos, ya hablamos de derecho societario. ¿Qué otras ramas del derecho, aunque yo sé que son casi todas, pero me gustaría que las enumeraras para que nuestro público tenga idea y diga, ay, no, es que el abogado interno, pues nada más se va a dedicar a los contratos, porque inclusive muchos de nuestros colegas piensan que es lo único que se dedica el abogado interno. Me gustaría que nos mencionaras algunos aspectos generales que tiene que ver el abogado interno. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con los contadores. Me gusta mucho ver la parte fiscal, que es un tema esencial actualmente en cualquier empresa, no importa sea chica o sea grande, con la informática, todos los genios que tenemos en las empresas, que bueno, ahora piden que chequen con el dedito y hay que estar sacando las listas de nómina y etcétera. Eso estar muy cerca de ellos es lo que yo digo que la jurismática o parte del derecho informático tiene que ver. Otro tema es problemas estatales. Como bien sabes, hay impuestos estatales y hay que estar yendo al Tribunal de Justicia Administrativa. Es un área que poco se trabaja o no lo trabajan mucho los abogados y que hay que tener dentro de una empresa. Forzosamente, esas son las tres áreas independiente de la penal, porque hay circunstancias criminales dentro de toda empresa, pues desde que roben a la empresa, externos o internos. Esas son las áreas que básicamente, sin salirnos de las otras, que es mercantil y civil, que debería manejar básicamente un abogado. Y laboral, ¿no? Sobre todo Bueno, laboral también. el contrato, digo, como decíamos, estamos viendo que los contratos aparte laboral y prevenir cualquier cosa. Un área muy importante que me gustaría que comentáramos, y pocas empresas lo hacen, es que yo les he comentado a algunas empresas donde he trabajado, un psicólogo especializado en laboral. Esa área de un psicólogo laboral junto con el abogado buscan el mejor perfil del trabajador y eso nos lleva a tener la mejor selección para que al ingresar una persona a tu plantilla no sea de estos chapulines que entran a trabajar a un lado y demandan y entran a otro y demandan y están buscando siempre perjudicar a un patrón. Esa área de psicología, no es que seamos especialistas en eso, pero podríamos decir, bueno, me parece una persona idónea, vamos a pasarla con el analista y que diga, sí, efectivamente, este prospecto es quien puede ocupar el cargo y quien lo puede desarrollar mejor.
No es invasión a la personalidad ni la brevedad, es prevenir una situación laboral futura, ¿eh? La verdad es que tienes toda la razón y es la gran falla, yo creo, en el tema de los patrones, la selección de personal, porque se apresuran o no se toman el tiempo de tener los controles correctos para hacer la contratación. Y sí, sí estoy de acuerdo que es una parte en la que inclusive debe estar involucrado el abogado. De hecho, yo creo y considero que cuando tienes un abogado dentro de una empresa o dentro de una organización, tú lo debes de involucrar en todos tus procesos. Inclusive, puede decir el director de la empresa, ay, es que no considero que este tema tenga un tinte legal, pero no, yo creo que la mayoría, sino es decir, el 100% de las decisiones de una empresa van a impactar de algún modo en un tema legal. Y el abogado de la empresa tiene también esa función de la consultoría. ¿Nos puedes platicar un poquito más ahí? Sí, claro. De hecho, la consultoría es ver todas las aristas desde que, como te decía, desde una selección de personal hasta un contrato para realizar una compra de algo, puede ser una licitación que va a participar, revisar la licitación de la empresa que está por surtir al gobierno estatal, federal o municipal, o desde el otro aspecto, verlo al revés, desde Oye, que vamos... disculpa, Santiago, ese tema de las licitaciones es un tema muy interesante y muy amplio. ¿Te parece que mandamos a una pausa comercial y regresamos en un momento? Claro que sí. Muchas gracias. Continuamos aquí en el ABC del Empresario. Yo soy su amiga Gloria María Lira Cruz y los veo en un momento. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Óscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, sucursal Lázaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México. Pues ya estamos de vuelta aquí con nuestro invitado de lujo,
el doctor Santiago Zamudio y nos quedamos con el tema de las licitaciones. Estamos hablando del abogado interno en la empresa y cómo este abogado hace el papel de consultor dentro de muchos procesos. Prácticamente es el médico de cabecera de todas las áreas, vamos a llamarle así. Y entonces, si la empresa va a participar en una licitación, ¿cómo apoya ahí el abogado, doctor? Bueno, desde básicamente, como tú bien sabes, revisar la legislación, qué es lo que se va a licitar, para qué entidad, si es legislación estatal o federal, el tipo de material que se va a surtir dependiendo del giro de la empresa, digamos, si es alimentos, pues cómo tiene que cumplir todo desde la COFEPRIS, la Secretaría de Salud estatal, la salubridad, los laboratorios químicos, las certificaciones, que tenemos que llevar desde la mano y hacer una carpeta. Obviamente aquí, como te decía, a mí me gusta trabajar mucho con los contadores y los contadores agregan su punto de vista, su participación, y los ingenieros en sistemas o licenciados en sistemas que nos apoyan muchísimo en todo lo que es cómputo. Actualmente se manda toda la paquetería en archivos comprimidos y después, en estos días me refiero con lo de la pandemia, pero anteriormente eran carpetas que se llevaban a la entidad licitante y se ingresaban. Y generalmente el apoderado legal es el abogado. Entonces es el que entra a dejar los documentos, a firmar y a revisar todo lo que se va a llevar. Obviamente... y eso es bien importante, que sea un abogado, ¿no? El que revise los documentos, porque a lo mejor lo hace el de recursos humanos o lo hace el administrador y desgraciadamente por desconocimiento puedes llegar a perder una licitación. Ah, claro, ha sucedido que por alguna situación que le ponen una carta o que no leen que había que agregarle una leyenda mínima que bajo protesta de decir verdad, que suena rimbombante, pero no se le puso, y como no se le agregó esa pequeña frase, esa licitación no se ganó. Es correcto. Sí, cuestiones así muy específicas o que no manifiestan apegarse a los términos y condiciones que emite el licitante, y esa simple leyenda hace que pierdan la licitación. O a veces el poder que dan la persona que cree que tiene facultades, no fue la que firmó, o firmó la que no tenía que firmar las cartas. Y la verdad es que sí, hay que tener mucho cuidado con todos esos detalles técnicos. Y como les mencionaba hace un momento, pues realmente el abogado de empresa no tan solo debe tener, ya dijimos, conocimientos de derecho societario, debe de manejar contratos, debe manejar mercantil, debe manejar laboral, debe manejar fiscal, algo de derecho informático. Si van a estar en una empresa que participe en licitaciones, hay obviamente derecho administrativo, y vemos que es una gama, pero además debe ser el consultor de cabecera de todas y cada una de las áreas. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe relacionar el abogado o no se debe relacionar el abogado con las demás áreas? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, yo lo que siempre les sugiero es que el abogado puede ser el mejor amigo o el peor enemigo de los empleados. Depende cómo tengan el enfoque las empresas. Si vas a estar dentro de recursos humanos como abogado, también tienes contacto con los empleados. ¿Y qué sucede? Yo siempre pido Ya nos congelamos. que el abogado no tenga relación de manera con los sujetos que fueron tus amigos o compañeros. Por eso es que el área de recursos humanos debe de manejarse exclusivamente fuera de la legal, aunque seas abogado interno. Sí, sí, sí. Eso es lo que pero más allá, ahí estamos hablando a nivel de compañeros, pero la pregunta va enfocada a las otras áreas. ¿Cómo se debe relacionar el abogado con contabilidad, con administración, con compras? Totalmente, el compras o administración, o como dice el área de que es la parte contable, fiscal, recursos humanos, tiene que estar con ellos muy apegado.
no va a ser revisor del trabajo en ninguna forma, pero sí tiene que ir documentando, respaldando, digo, desde mi punto de vista, todo lo que tengan en esas áreas, junto con la informática, por dos razones. Lo que te decía, puede haber daños a la empresa desde internos o externos. Pues siempre es una figura, digamos que de confianza ese abogado, ir respaldando todo. Lo que te decía de las asambleas o consejos, tiene que tener los estados financieros al día, igual o cada cierto tiempo, para que se hagan las sesiones de consejos, si es que va a haber ese tipo de reuniones. Y con recursos humanos, pues tienen que llevar igual duplicado de expedientes de los temas de los empleados. Tiene que tener una relación con todas las áreas sin estar, digamos, sobre de ellos, pero sí debe tener, desde mi punto de vista, copia de todo lo que hacen para poder llevar mejor un orden de la empresa. Sí, sobre todo estar enterado, involucrado, participar en las juntas donde van las cabezas principales de cada área, y precisamente lo que decíamos es dar esa opinión que va a hacer que la empresa funcione de una manera más ordenada y sobre todo evite riesgos. No que no tenga riesgos, pero que los evite. Bueno, y cuando tú llegas, porque trabajar a una empresa, ¿no? Creo Sí. que así fue tu caso. ¿Con qué te encuentras dentro de la empresa? ¿Con qué novedades y retos te encontraste como abogado que venía de la iniciativa privada y de estar dentro de tribunales, cosas muy distintas a estar dentro de una empresa? Primero, pues era lo que te decía, estudiar, aprender qué es lo que hace la empresa, conocerla. Eran días de quedarme a entender todo, desde las concesiones, las participaciones, era analizar todas las tripas de la empresa, era investigar, analizar todo desde un principio, revisar si estaba, válgase otra vez, sesiones de consejo, asambleas, cómo estaban los estados financieros, analizarlos. Digo, no es revisar ni criticar a los contadores, pero entender de dónde surgen esas cantidades y cómo han ido evolucionando o han ido disminuyendo. Y si esas disminuciones son las adecuadas o no, si están apegadas a la legislación. Eso es lo que se va encontrando uno. Y hacer lo que les decía, los cuadernillos para las sesiones, o sea, hacer, digamos, un redactor, un escribano de añoranza para hacer cuadernitos y pasarlos a los miembros del consejo. Y que oír las participaciones, si quieren o que le agreguen una cosa u otra, que es muy diferente a ser abogado externo, que básicamente tú confías en tu criterio, buscas las mejores opciones de tesis o de jurisprudencia y te avientas. Y aquí no, aquí quieren oír todos y quieren participar y decir, es que yo creo que debe ir esto y debe ir aquello y debemos de manifestar aquello. Y es conjuntar todo un grupo de ideas y tratar de evocarlas, digamos, de la mejor manera con autorización de un director o supervisor final, que es el que va a presentar esas estadísticas, por así decirlo, de cómo va la empresa al semestre o al año. Sí, es correcto. Una tarea más o menos interesante para cada persona. Sí, y, o sea, retomando lo que tú dices, prácticamente entras a esa empresa y vas conociendo el marco normativo de esa empresa a la que vas a entrar. Y tomando lo de los cuadernillos, que son los informes que se pasan cuando vas a tener una sesión de consejo o una asamblea, también me vino a la mente que nosotros como abogados de empresa hacemos muchos manuales, hacemos nuestros propios manuales. Eso es algo que como abogado externo definitivamente no te hace. Nunca, o sea, no lo haces, no lo conoces, no, hasta dices con qué se come, ¿no? Eso. Y son tareas muy, muy interesantes. Y aquí vamos a pensar en una mediana empresa que tiene su abogado interno y va funcionando de manera correcta. ¿En qué momento el abogado interno dice, mira, yo te aconsejo esto, y te recomiendo que para determinados casos contratemos un abogado externo? ¿Esto es posible? ¿Es viable? Sí, sí, claro. Por ejemplo, hay especialistas en fiscales, y es un tema de impuestos muy, muy complejo. Pues digo, el abogado de empresa trata de resolver lo mayor que pueda. Sin embargo, digo, es como los médicos, hay especialistas en un área
y que rebasan y saben mucho más que uno en algo. Y hay que reconocerlo. También no hay que decir que se puede todo, porque precisamente es evitar a la empresa un perjuicio. Y recomiendas que se haga para que tenga una mejor conducción. Sin embargo, tú vas a estar revisando todo lo que hacen las personas o el despacho que se contrate. Digamos, vamos a pensar un tema difícil, ambiental. No todo el mundo maneja ambiental. Es una empresa de construcción y el tema se trata de humedales o aspectos donde pueda entrar la Secretaría de Medio Ambiente estatal y federal, pues quizá un biólogo que tenga un despacho muy específico, me recuerdo un biólogo que tiene doctorado en biología y fue mi alumno en la licenciatura, él está en esa área totalmente. Entendemos ese punto, sin embargo, por su especificidad, él podría decir, vamos a hacer esto. Y me pasó en temas de corales dentro de esa empresa que trabajé, o temas de manglares. Digo, en la escuela de Derecho nunca nos enseñan algo de manglares. Entonces, quizá ahí el despacho de biólogos tiene que entender, el patrón, el director o dueño de la empresa, que tenemos que decir, ¿sabes qué? Hay partes que me rebasan. Es derecho administrativo, pero hay cuestiones muy técnicas, las cuales sí no voy a poner más que puras sin sentido, razones, y que es mejor que ese biólogo venga a apoyar. Entonces sí se puede llamar y bueno, tendremos que reconocer esa falta de conocimiento por la experiencia. O que sale a veces de tu ámbito de capacidades o de aplicación, inclusive yo creo que por un tema de tiempo, porque pensemos, digo, estás hablando de un tema que requiere mucha especialización, como es el derecho ambiental o como es fiscal, pero pensemos que de pronto en la empresa en la que estás, que no tiene un gran volumen de demandas, de repente se viene en una muy mala racha y tienes muchos juicios mercantiles, muchos juicios civiles y muchos juicios laborales. Si tú como abogado interno te dedicas a atender esos puntos, mi consideración es que estarías dejando de lado las obligaciones o los asuntos que tienes que atender dentro de la empresa. Pues entonces, sí, creo que lo lógico sería decir, oye, ¿sabes qué? Ya tenemos muchos temas de contingencias laborales, de que son litigio, vamos a contratar una persona que lleve estos asuntos. Sí, o más bien ampliar el departamento legal. Sabes que hay una Esa sería otra. Lo que hacen, o sea, lo que hacen es que ponen un director jurídico o jefe de jurídico y ponen 5 o 6 abogados internos. Entonces, unas personas van a un área y otras a la otra área. Siempre la supervisión del más, digamos, conocedor, de mayor confianza con el empresario. Dices muy bien y es cierto. Así que en este momento nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Recuerden que estamos en compañía del doctor Santiago Zamudio Trujillo. Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 2292 2356 24. King Ozono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamientos de desinfección en el ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones. Elimina olores en poco tiempo. Ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas.
Autosono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. CEUS, Monitoreo Vial, el centro en movimiento. Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de CEUS Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los parquímetros son una herramienta de acomodo vial. Es muy importante para el Centro Histórico de la ciudad y bueno, aparte nos da el beneficio de tener unas calles bien pavimentadas, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuela. Y esto es muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico del puerto. Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación. En 2019 se hizo una inversión de 11 millones de pesos. Remodelación de Avenida Landero y Cos desde Esteban Morales hasta Plaza de la República. 7,000 metros cuadrados en concreto estampado, más tótems informativos y botes de basura. CEUS, Monitoreo Vial, el centro en movimiento. Pues ya estamos de vuelta aquí en su programa El ABC del Empresario. Nos da mucho gusto que nos sigan sintonizando con el tema El abogado interno en la empresa. Y bueno, ahora estábamos platicando, antes de la pausa comercial, sobre cuando ya una empresa tiene mucho litigio. Y yo le decía al doctor, bueno, entonces se recomendaría contratar a un abogado externo para que llevara esos tipos de asuntos. Y él me dice, pero además, si la empresa tiene para hacerlo, lo que se podría hacer es hacer la ampliación del departamento jurídico. Entonces, continuamos, doctor. Bien, pues como te decía, hay posibilidades, digo, depende de qué tipo de empresa. Digamos, ya ves, nuestra Pemex tiene su departamento jurídico y tiene diferentes áreas. Es una empresa muy grande y tiene desde lo ambiental, lo civil, lo mercantil, los laborales, y obviamente pues el fiscal también tiene broncas. Como trabajando en los federales, conocí abogados de que llevaban una o más áreas. Pues eso también es lo que les sucede. Y llevan a unos abogados a viajar por todos lados. También eso les conviene a la empresa porque deduce completamente tanto los sueldos. O sea, es dependiendo de la estrategia jurídica y legal que quiera tomar la empresa.
Contratar un despacho externo siempre es una buena solución. Puede contratar una iguala, le paga por todos los juicios que vaya a llevar y bueno, el abogado externo va a estar feliz de llevar los juicios externos. No dudo que así sea. Oye, Santiago, y a nuestros amigos que son pequeños empresarios, pues muchos dicen, no, pues yo no voy a contratar a un abogado interno, eso no me va a dar para la bolsa, ¿no? Para pagarlo. Estamos hablando aquí que prácticamente el abogado interno es para una mediana empresa o una empresa que ya está, una pyme que está en proceso de expansión, quizá ya de mutar a ser una mediana empresa y es aquí cuando le conviene, pero ya pensemos que ya tengo el abogado interno, ya tengo el abogado dentro de la empresa y de repente el abogado dentro de la empresa me dice, oiga, directora, necesito que contratemos o recomiendo que contratemos un especialista en derecho fiscal para determinado asunto. Y yo diga, bueno, es que es un doble gasto. ¿Realmente es un doble gasto? No, para nada, no hay dobles gastos. El problema es que les puede salir peor. Las multas de Hacienda están muy altas y suponiendo que tengan la buena suerte en que el especialista les gane el juicio, que muchas veces así es, se ahorran desde el pago de lo que le está reclamando el SAT, la multa, y bueno, les cobrará una tercera o cuarta parte de lo que le iban a reclamar al SAT. Entonces no es una pérdida, es de verdad una forma de salvar su empresa. Hay muchas estrategias, inclusive legales, hasta como ahorita que me preguntabas, a un pequeño comerciante, un pequeño empresario, si tiene un contador que le está pasando toda la contabilidad y le está pagando, pues no está de más que también tenga una asesoría legal de vez en cuando. Que la esté no, de hecho, yo creo que debería ser una asesoría legal permanente. Y es algo que es muy difícil que el pequeño comerciante o el emprendedor entienda, pero eso le ahorraría muchos dolores de cabeza. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues vaya, es lo que digo, si cada cierto tiempo te pidió una revisión de los contratos, de cómo está la empresa, así como va con el contador a revisar su estado fiscal, de cómo están cumplimientos con Hacienda, pues le podría servir inclusive los trámites ante el ayuntamiento, digo, todo lo que tenga que ver legal, lo podemos ver. No nada más es cada vez que tengo un problema, un pleito, es ir llevando en orden su empresa porque la idea siempre es de potencialmente crecer. Y si lo tiene todo en orden, como si fuera, yo les explico, es como si fuera un niño, está en crecimiento. Si tú lo alimentas bien y tú le das los mejores nutrimentos, los mejores cuidados, tu hijo se va a desarrollar, tu empresa es como un hijo más. Si no la cuidas tan bien como cuidas a tu familia, pues la vas a llevar a la tristeza. Y eso es lo correcto. Que Oye, Santiago, y bueno, yo si me desempeño como abogada externa, pues tengo ciertos números de clientes y son clientes particulares, son empresas, pero ¿quiénes son los clientes del abogado interno? ¿A quién se identifica como clientes? Bueno, es que ahí viene la cuestión, puede ser en dos vertientes. En mi calidad de abogado, pues yo soy abogado interno, pero no estoy totalmente de las oficinas. Ya utilizo lo que me preguntaba, la parte de la computación y todo me llega en la computadora. Ya estoy interno, pero alejado, como yo les he pedido a las empresas. Mis clientes pueden ser 1, 2, 3 o más empresas. No todo el tiempo hay eventos en una empresa, sobre todo, como yo te explicaba, si ya está saneada y tiene un perfil que está controlado, digamos que los ritmos, si fuera un electrocardiograma, son sinusuales, normales, pues no hay mayor problema. El de recursos humanos se va a encargar de todo, levantar actas, y tú nada más intervendrás en un proceso adicional. Entonces te da tiempo de atender otras empresas y ser abogado interno al mismo tiempo, porque ya una la tienes, digamos que en salud. Siempre van a ser todas las empresas que necesiten control, tanto jurídico como de calidad. Yo así lo vería, no nada más a los externos. Pero pensando que sí estás físicamente dentro de una sola empresa. Esa exclusividad, no puedes tener a clientes
Yo considero que los clientes, cuando eres abogado de interno, son el área de recursos humanos, que son adquisiciones. Ellos son tus propios clientes, no en el sentido de que te vayan a pagar, obviamente, porque para eso la empresa te paga, pero sí en el contexto de que a ellos es a los que les vas a prestar el servicio. Entonces, bueno, creo yo que esos son los clientes y que tú tienes que dar el resultado que ellos esperan, incluso el que no esperan, porque lo decíamos hace rato, muchas veces el de recursos humanos dice, yo ya tengo todo bajo control, ¿no? Tengo mis contratos, ya los revisaste, tengo mis actas administrativas, tengo mis avisos de rescisión y se van por la libre. Y irse por la libre teniendo un abogado interno es muy peligroso, pero además es muy costoso, porque a la empresa le puede salir muy caro. En tu opinión, como abogado interno que fuiste de empresa, estando físicamente dentro de una empresa, cuando el patrón te decía, mira, a esta persona la vamos a rescindir porque tenemos elementos, o ya se le rescindió, que es el peor de los escenarios, que ya te dicen cuando ya lo hicieron, ¿no? Y pasó un tiempo prudente dentro del término legal y te llega la demanda. ¿Qué recomendabas tú? ¿Analizar la posibilidad de pagar al trabajador los elementos que había para irse a un juicio? O inclusive en el caso de que el patrón o los directivos de la empresa estuvieran aferrados a no otorgarle la liquidación, ¿cómo te escudabas tú? ¿Cómo te protegías tú ante disentir de la opinión de tus jefes, sabiendo que esa opinión o esa decisión que iban a tomar iba a costarle muy cara a la empresa? ¿Cómo se puede proteger el abogado dentro de una empresa cuando sabe que jurídicamente la empresa va a perder? Pues es una pregunta muy compleja. Defenderse el abogado, pues no hay una defensa total. O sea, lo que tú digas, muchas te dicen, no, te traje para que lo defiendas y para que me arregles esto y para que tú lo veas y tú tienes que hacerme lo que yo te pido. Entonces, los argumentos que tú viertas en decir que fue un error o que no estás de acuerdo, muestras tu inconformidad, pudiera ser interpretado erróneamente por el dueño. Protegerse siempre es que te digan los elementos antes, como tú bien lo dijiste, antes de que vayan a terminar la acción laboral. Sin embargo, ya te encuentras con que ya la terminaron, ya tiene la demanda enfrente, no te queda más que contestarla de la mejor manera posible y pues solamente mandar memorandos internos o correos diciéndole, ¿sabe qué? Mi opinión es esto, y lo mejor es conciliar y pagar, o bueno, posiblemente hay algunos elementos para posiblemente llevar a buen término un juicio. Sin embargo, te recuerdo una tesis de jurisprudencia de la Corte, cuando el trabajador no precisa la forma en que fue despedido, la Junta tiene que determinar si hubo o no despido, y los elementos y la carga siempre va a recaer sobre el patrón. Entonces, es muy complicado que como abogado te defiendas o digan que no hiciste bien tu trabajo. Simplemente es que a veces no te quieren entender, por más que tú expliques las cosas pormenorizadamente, de una manera categórica, no entra en la cabeza de quien, su receptor, que no es lo correcto su actuación previa. Pero lo que dijiste es muy importante, ¿no? Dejar por escrito y dejar constancia. Digo, al final, sabemos que cuando trabajamos como abogados internos de una empresa, pues realmente somos empleados de los directivos, o del patrón en este caso. Y esperan soluciones. Exacto, y debes de dar soluciones, pero si tú sabes que al final de cuentas es un pleito que no tiene para ganarse, que estuvo mal llevado, porque incluso a veces nos toca llevar asuntos que ya vienen manoseados, de repente se lo quitan al abogado externo y te dicen, ahora tú lo vas a ver, o lo que llamamos un clásico bomberazo. Sí, es muy importante, yo creo, dejar por escrito, puntualizado, bueno, mira, mi opinión es esta,
al final del día vamos a hacer lo que se nos instruya. Pero yo considero que esa es una buena medida de protección, por lo menos para que no diga el día de mañana el patrón, oye, no me dijiste que iba yo a perder tantos millones y lo sabías, ¿no? Y me dejaste que me fuera en banda y hoy en día tengo un problema muy grande. Creo que debemos de ser muy cuidadosos en ese tema de la ética, porque fíjate que cuando estamos como abogados externos, tú tienes un contrato de prestación de servicios y es un tema muy diferente a cuando trabajas dentro de la empresa. Y comparto contigo nuevamente el tema de que a mí en lo particular me gusta mucho ser abogada interna, pero creo que tiene más ventajas, sobre todo por el tema de independencia de decisiones, el ser abogada externa y asesorar a las empresas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive cuando tú como abogado interno le das una cartera al abogado externo, pues el abogado externo como que se deja un poco guiar, ¿no? Pero sí, solo es eso. ¿Qué le puedes exigir tú al abogado externo? Tú siendo interno de una empresa, ¿qué le puedes exigir tú al abogado externo? Pues lo más que se puede hacer es exigir que se cumpla en tiempo. A veces los procesos no son tan lindos como se platican en las aulas. Llegas a encontrar cualquier tema que se te atore, desde cierre de las juntas, por ejemplo, laborales, por algún motivo, como está pasando hoy en la Junta 45, que está en semáforo rojo Veracruz, o no pueden avanzar en un tema porque falta que se le dé dinero para obtención de copias y no te autoriza el departamento contable, la salida de ese egreso. Son temas que a veces lo único que puedes pedirle a un externo es que lleve el proceso lo mejor y más limpio posible. Lo más que se les puede pedir, porque a mí me ha tocado también estar del otro lado y dice, espérame, aquí está el expediente y todo está bien. Está paralizado por este motivo, no porque lo esté descuidando. Lo más que se le puede exigir es esa responsabilidad de que sea éticamente responsable en los tiempos que más o menos sean razonables, porque no se puede exigir más. Y que te reporte, ¿no? Que te reporte, que te mantenga al tanto. Sí, te dan los reportes. Digamos que todos los que han sido abogados internos o externos llevan un reporte mensual de los juicios. Sin embargo, tú bien sabes, hay veces que está un asunto parado en apelación meses. Y ya cuando van a salir de vacaciones empiezan a votar todas las sentencias. Sí. O al revés, vas al colegiado y el colegiado tiene parados los amparos N meses y de repente, ¡pum!, avientan todo. Porque o están esperando una jurisprudencia que resuelva o porque llegó un nuevo magistrado que quiere sacar rezago y quieren votar todo. Y esa es la realidad. O sea, a veces no es que no quieran, es que no pueden. Ya la autoridad, y como tú dices, jugamos al error y al acierto. Tú no te puedes equivocar en los términos, no puedes hacer nada. Te equivocaste, es muy difícil componer. Y tienes que esperar a las autoridades hasta ver si aciertan o yerran en lo que vayan a decidir. La verdad es lo que... Oye, Santiago, pues me parece muy equilibrada tu postura, porque toda vez que has sido abogado interno, pues tienes ese toque de decir, oye, bueno, he sido interno, he estado de los dos lados, ¿no? Y lo manejas pues de una manera muy ecuánime y equilibrada, que a veces los directivos de la empresa no lo entienden. Pero bueno, nos falta muy poco ya para terminar esta participación y vamos a mandar nuevamente a una pausa comercial y regresamos. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Estimado empresario,
Te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil. Apoyo en el análisis y registro de marca. Salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial. Capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal. Vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento. Bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti. Difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. Máximo control de plagas. Somos una empresa comprometida con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 22 99 80 21 22. Somos Máximo Control de Plagas. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Estamos de vuelta aquí en su programa El ABC del Empresario y les agradecemos que nos sigan acompañando. Estamos por cerrar este bloque con la participación del doctor Santiago Trujillo. Santiago, muchas gracias. Una plática muy amena. El tema ha sido el abogado interno en la empresa. Y bueno, yo te pediría que nos dieras tus conclusiones acerca del tema. ¿Cuándo es recomendable contratar un abogado interno? ¿Cuándo es recomendable contratar un abogado externo? ¿Qué es lo mejor en cada caso? Bien. Yo lo podría poner desde el punto de vista económico. Si una empresa maneja un presupuesto, digamos, de entre 7 a 8 millones anuales y le da para contratar un departamento contable, un departamento de sistemas y el abogado, pues no debería limitarse a hacerlo. Va a empezar a tener un flujo de efectivo y trabajadores, o bien cuando tiene más de 30 trabajadores, siempre hace falta que tengan un pivote, un abogado que esté interno. Si no vienen de la empresa, cuando menos que los visite 2 o 3 veces por semana para recabar la información relativa de todos los temas que tenga la empresa. Digamos que sería un backup de respaldo de información, por lo mismo que les decía, las empresas pueden sufrir robos, pérdida de materiales, un respaldo externo de ese abogado interno, algo muy importante. Cada cierto tiempo respaldar tanto lo legal o escanear los materiales, hacer los expedientes electrónicos, les ayuda muchísimo a la empresa. No tienen idea de cuántas veces se pierde un material, un expediente o se traspapela y no lo encuentran. Teniendo un respaldo que aparentemente no es significativo de cualquier documento y clasificarlo es lo mejor que le pueda pasar. El abogado interno siempre les va a ayudar a las empresas, siempre va a ser un insumo adicional en el sistema de producción. Además, yo siempre les he dicho a los que son abogados internos, no se teman ensuciar las manos. Si hay que ir a dejar un documento a algún lado, vayan ustedes. Oye, que tengo que ir a la SEMAR, lo voy a llevar yo. Llevo el documento a la SEMAR, me bajo, estaciono, lo dejo. O si tengo que ir a Semarnat, Jalapa o al DF, pues me voy yo. Eso le va dando tablas al abogado de cómo ir haciendo todos los procesos.
no esperar que alguien lo haga por él o mandarlo, porque al final, como tenemos que ser los que resolvemos y solucionamos, para dar la mejor respuesta es quien mejor manda, el que mejor obedece. Y desde abajo hacerlo es lo mejor que pueden hacer. Sería lo que yo les podría recomendar como abogado interno de la empresa. Y lo que dices es muy importante. Bueno, si no te da para pagar un abogado interno, porque no generas esas cantidades, no te va a resultar esa inversión, pero sí tener siempre un consultor. Entonces, ¿qué más que sea una persona que ya esté familiarizado con estos temas? Y como decías tú, que hoy en día en tu actividad tú das ese tipo de soporte y bueno, habemos muchos otros colegas que también lo hacemos. ¿Dónde te podemos localizar, Santiago, nuestro radio auditorio y teleauditorio? Si te quiere localizar algún número de teléfono, algún correo electrónico donde te puedan consultar. Mira, mi número de teléfono celular es 2291 45 13 37. Y el correo, bueno, pues es asesoresjurídicoszt@gmail. Es mi nombre prácticamente, asesores jurídicos, S de Santiago, ZT@gmail. Ahí me pueden mandar si es que necesitan algo, pues con mucho gusto. Aunque como tú dices, hay muchos abogados y también como tú que tienen esa experiencia y saben cómo llevar una empresa por buen camino. Pues si tienen alguna duda o comentario, también se pueden acercar aquí a Jurídico Canaco. Ya saben que una servidora los puede atender e inclusive les puedo facilitar los datos del doctor Santiago. Estamos a sus órdenes. Ha sido una charla muy, muy amena, Santiago. Después de tantos años me da mucho gusto, de verdad, verte creciendo profesionalmente, encontrarte en esta etapa. De verdad es muy grato para mí y pues gran compañero y gran profesionista y altamente recomendado. Cualquier duda que tengan al respecto nos pueden escribir aquí a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Estamos a sus órdenes. Recuerden que mi nombre es Gloria María Lira Cruz. Estoy aquí como asesor jurídico Canaco y hoy contamos con la presencia del doctor Santiago Zamudio Trujillo con el tema El abogado de empresas. Nos despedimos y pronto nos veremos en una nueva emisión de su programa El ABC del Empresario. Que tengan una excelente tarde. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, sucursal Lázaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express.